Pero a ver, hay uno que me llama la atención en el sentido del populismo, en el sentido del mensaje que se transmite y la forma en que se transmite el mensaje. ¿No será que los candidatos hoy en día le dan o nos dan al pueblo lo que queremos escuchar? Es decir, ¿de qué forma el candidato que pretende gobernar tiene que acomodar o adaptar su discurso a lo que necesita o a lo que la sociedad quiere escuchar, abandonando a lo mejor ciertos ideales, ciertos principios, que sabes que si caminas por este lado, no vas a recibir votos? ¿Cómo manejar ese equilibrio en mantengo mis ideales, pero también tengo que sumarme al sistema Claro, porque necesito votos? claro. Necesito también vender esperanza al pueblo para que vote por mí. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre la credibilidad de la persona y el populismo o esa demagogia que puede darle al pueblo para recibir votos? Sí, creo que al final tocas el punto medular, equilibrio. Y el equilibrio es precisamente por eso es que la política es un arte. Por eso es que Ok. por eso es que la ciencia política, o sea, pero esa es la verdadera ciencia, no la politiquería, Ujú, ¿no? Sino la verdadera estudio, como dice Weber, en el ujú, que podemos encontrar si el candidato es legalista o el gobernante es legalista bajo un fundamento legal o es carismático, ¿no? ujú, Pero tenemos que encontrar entonces encontrar los puntos de acuerdo de ambas, ¿no? O sea, tanto que sea legalista, porque no podemos decir que lo haya ganado en la mesa, pero ujú, que no tenga carisma, ¿no? Y entonces tiene que tener un carisma que lo acompañe con un tema legalista, por poner un ejemplo, pero tenemos que tener creo que los políticos ahora tenemos que encontrar el punto que las particularidades las podemos ir sumando, tanto el carisma como las propuestas, como también pues esa verbena ciertamente política, pero con responsabilidad, ¿no? De no salirte de que esto es algo serio, de que esto es algo que no puedes prometer, como algunos que si no hago esto, pues que me castiguen a la horca, sí, ¿no? O sí, sí, cosas sí, que sí, sí. dices, bueno, no es un juego, o sea, la política es algo muy serio realmente, y de ahí se derivan muchísimas situaciones en las que creo que nosotros tenemos que tener, por eso la ciencia, el tacto de saber que la política es algo que hay que estudiarlo, hay que Ujú, analizarlo, los conceptos de dónde quieres gobernar, por qué quieres gobernar, qué contexto está aconteciendo ujú. en esa situación, cuál es tu función como en el cargo que tú aspiras, a dónde quieres llegar, o sea, tenerlo muy claro. Y yo te lo digo, o sea, hay mucha gente que ni siquiera conoce qué es lo que quiere hacer, pero él dice, yo voy a participar, pero no sabe sus funciones, no Ajá, sabe sí, sí, cómo lo sí. va a hacer y no sabe lo más importante, la raíz de la ideología de donde proviene, de con quién va a participar. Y eso es algo que, Ujú, por eso es ciencia, por eso es un arte, porque hay que saber todo. Tu raíz ideológica, de donde proviene tu partido o tu representación, que al final es la base y los valores institucionales, tu idea como candidato, tu contexto que tú tengas y ajá. tus propuestas que tengan ese sostén y esa validez y esa legitimidad con propuestas específicamente medibles, cuantificables, ¿no? Que es algo difícil de hacer. Y Sí, no te permiten 30 días, 40 días transmitirlo a la gente, pero pues creo que con tu trabajo, trayectoria que tengas, lo que tú vayas haciendo en campaña, pues tenemos que ir hacia allá. y sobre todo empalmar ambas ideologías, la del candidato y la del partido, ¿no? Que concuerde precisamente para que la máquina marche bien. Que creo que eso es lo que se ha perdido mucho en el Sí, país. exactamente, porque a veces eh, nos fijamos más en el candidato y abandonamos un poco la ideología que pueda tener el partido, viceversa, ¿no? Creo que es importante empalmar esa idea. Y yo creo que ahí tendría que haber una regulación, porque al final, por eso también el descontento social, los institutos políticos están totalmente desprestigiados, Ujú. porque el chapulineo denominado aquí es algo tan normal Sí, que no tendría que ser, porque en teoría nosotros estamos formados con valores, con una formación en familia, por poner un ejemplo, y igual pasa en la vida social, tenemos una formación de valores, de ideologías con un instituto político y a veces pues parece como una línea divisoria que no existe se contrapone con derecha o izquierda o ujú, sí. centro, en el que ahora soy izquierda y mañana soy derecha o centro, Que ya o no me importa la alianzas, o ideología, sea, sino exactamente. únicamente el camino para alcanzar Y un es que fin. así Como está diría pasando, Maquiavelo, el fin justifica los los medios, ¿no? medios. Porque en el sentido de que ya no me voy a fijar o ya no voy a respetar este camino político que tiene el partido,
y únicamente lo voy a usar como plataforma. Y los institutos políticos tienen esa responsabilidad. Un instituto político tiene que ver, tiene que identificar a aquella persona, por más popular que sea. Si esa persona va realmente con los valores de tu instituto, o va por su candidatura individual, por sus intereses personales. Ajá, y ahí es donde tomas exactamente. una difícil situación como instituto político, Ujú. de con tu órgano interno decidir que no vaya ese candidato, y a lo mejor Ujú. puede ser muy viable políticamente, pero se contrapone a tus valores e ideologías. Y ahí es donde encuentras una congruencia de decir, Esa palabra wow, creo que es la clave, la congruencia. Y ahí congruencia. podemos ver qué tan congruente es un partido, un instituto político, con la elección del candidato. Totalmente, ¿no? Tienes a un instituto político que te dice que es pro vida y tiene, por ejemplo, a una persona que se opone, ¿no?, al tema del aborto o está a O que favor tiene o en fotos contra. en la cacería y... Eso no hay congruencia, o Ujú. sea, no hay una coherencia entre candidatos y entre instituto político. Por eso, precisamente, la crisis tan profunda. Y creo que también ahí emana una responsabilidad de los institutos políticos. ¿Qué están haciendo internamente? Realmente hay procesos de transparencia para los personajes que quieren Ajá. participar. Realmente tienen una ideología. Digo, es difícil hacer un examen de todos los candidatos, pero si realmente el candidato sabe los valores, conoce los estatutos de su partido, pues bien, creo que hacen algunas pruebas o demás, pero más allá de que hagan una prueba, lo plasman, o sea, lo pueden ellos ejemplificar en sus acciones con la sociedad, porque todos los partidos o institutos políticos tienen en sus estatutos cosas buenas, cosas constructivas, Sí, claro. pero Ujú. sus candidatos, ahí ya cambia la situación. Ujú. Entonces, tiene que haber esa congruencia entre partidos políticos, entre candidatos que vayan hacia un mismo fin, Ujú. y luego entonces que el candidato pueda tomar los valores, pero también aportar con su experiencia, con su propuesta. Sí, pero sin abandonar ese valor. abandonar eso. Ujú. Y si no estamos fallando en alguna de las situaciones, y ahí está el partido político para corregir, para formar, para sancionar o inclusive para expulsar a candidatos, no que tenga que ir al tribunal, sino el mismo instituto político, el partido decir, Sí, no de forma puede, interna. de forma interna. Ujú. No lo hemos visto porque al final juegan al tema político nada más. Me genera votos, aunque no sé que no trae mis valores, y pues que me genere a mí, que me mantenga como partido.